Hola, en este video te voy a mostrar cómo funcionan los proyectos ágiles en MyTaskPanel. Primero voy a crear un proyecto. Vamos a ponerle... Puede ser de Scrum o cualquier otra metodología ágil. Lo importante aquí es que se va a dividir en iteraciones. Siempre cuando creas un nuevo proyecto del tipo ágil te aparece un árbol de iteraciones donde tiene una raíz que es el nombre del proyecto y después una primer carpeta con todas las, donde cargues todas las tarjetas que están sin asignar. Serían los Product Backlogs. Tú puedes ahora estructurar el árbol de iteraciones o simplemente cargar las tarjetas. Vamos a cargar algunas. Bien. Ahora, supongamos que quiero crear una primera iteración. Botón derecho, agregar. Vamos a poner, por ejemplo, voy a mostrarte una posibilidad de poder estructurar el árbol en etapas, en fases y demás. Entonces voy a crear una primera fase, vamos a llamar PMB. No le voy a poner fecha ni nada porque es una fase, no es un sprint. Y adentro de esa fase voy a crear otra que es, por ejemplo, iteración 1. Y a esta sí le pongo que comienza tal fecha y termina tal otra. Bueno. Yo podría, no tiene fin la cantidad de anidamientos que puedo llegar a hacer. Yo podría crear adentro de esta otra, podría haber puesto Q1 y dentro de Q1 los meses y dentro de los meses las iteraciones o como lo crea conveniente. Voy a crear otra más. Iteración 2. Que va a empezar inmediatamente después de la anterior, que creo que era aquí. Entonces, bueno. Ahí. Bueno, ahí tengo mi árbol. Si recuerdas, yo tenía las iteraciones aquí sin asignar. Yo si quiero que me queden los Product Backlogs arriba de todo, puedo ponerle una fecha anterior a la primera. Por ejemplo, vamos a hacerlo, lo voy a poner acá. Aquí. Bueno, ahora voy a empezar a arrastrar las tareas a los distintos sprints. Supuestamente antes de esto, estas tareas tienen una estimación, un tiempo, un esfuerzo y demás, ¿no? Pero ese es otro tema que te lo voy a contar un poco más adelante. Para arrastrar las tareas, simplemente las tomo y las pongo en el sprint que deseo. Esta es una forma. ¿Sí? Ahora voy al sprint 1, tengo estas. A la iteración 2 tengo nada. Sin asignar tengo estas. Y, bueno, y la puedo arrastrar. ¿Sí? Bueno. Ahora te voy a mostrar un caso real donde hay mayor cantidad de tarjetas por iteración y un árbol más grande para explicarte cómo se hace en el avance diario de un proyecto de este tipo. Bueno, en este otro proyecto tengo 3 iteraciones. En la primera tengo una tarea terminada, en la segunda tengo otra y en la tercera tengo, digamos que está en curso y tengo 4 tareas terminadas y algunas que están en curso. Vale, imaginemos que en el transcurso de la iteración voy terminando otras tareas, ahí, y después termino la iteración y me quedaron estas 4 que no las terminé. Yo puedo ir arrastrando todas, puedo crear otra iteración e ir arrastrando todas las demás, pero hay una forma más fácil de hacerlo. Voy a crear la iteración 4. Voy a poner como fecha que inicia hoy y termina la semana que viene. Bueno, esta está vacía en principio, pero lo que quiero hacer es pasar todas las tareas de la iteración 3 que no he terminado. Entonces, vengo aquí, botón derecho, mover las tareas pendientes. Me dice que selecciono un sprint, selecciono el sprint 4, mover. Como verás, en el sprint 4 se movieron todas las tareas en los mismos estados que estaban, salvo las que están terminadas, que quedaron en el sprint 3. Ahora, yo lo más probable es que estas las tenga que mover nuevamente al to-do y decidir y replanificar la iteración o reasignarla a las tareas, pero al menos es un buen punto de partida. Te quiero contar ahora algo sobre los tiempos. Cuando creas una nueva tarjeta, tú puedes darle un nombre, asignarse un usuario y, bueno, y demás datos que te he explicado en otro video.
Pero algo muy importante que quiero hacer hincapié ahora, que puedes darle un tiempo, el cual estimas que esta tarea va a llevar. Digamos 8. Bueno, cuando has creado esa tarea, por defecto, el tiempo que cargaste ahí se cargó en estimado y restante. Este es el tiempo que crees que la tarea va a tardar y este es el tiempo restante para terminar. Tiempo real está en 0. A medida que vas avanzando, el programador que tenga asignada esta tarea, le va disminuyendo este tiempo hasta que llega en 0. En un determinado momento, cuando la tarea la terminó, la marca como finalizada, y ahí podrás ver que el tiempo estimado no cambió, el restante se volvió a 0 y el real se completó con el estimado, porque el programador, el developer o el responsable de esta tarea no cargó nada del tiempo real. Si hubiera usado el sistema de registro de horas o hubiera cargado algo de información, el tiempo real se respetaba con lo que había puesto. Bueno, después hay otra medida que es muy importante, que es el esfuerzo. El tiempo son horas, story point, días, lo que quieras. Para MyTaskPanel son simplemente números para que se adapte a cualquiera que sea tu ciclo de vida. El esfuerzo es una medida que va de 1 a 5 y es muy importante porque mide la productividad. Hay un gráfico que mide la productividad de cada recurso y se saca en base a las tareas terminadas y al esfuerzo que implica esa tarea. Tú luego tendrás que ver por qué multiplicas el esfuerzo para que ese índice de 1 a 5 tenga cierto sentido o coherencia para tus métricas.